quiero que pienses en algo que quizás llevas años intentando entender. Has cambiado tu forma de comer, has reducido las calorías, tal vez has empezado a caminar más. Y sin embargo, esa grasa que se ha ido acumulando alrededor de tu cintura desde que comenzó la menopausia, simplemente no se mueve. Se queda ahí, inamovible, como si tu cuerpo hubiera decidido ignorar completamente todo lo que haces para combatirla. Y lo más frustrante de todo es que antes de la menopausia, perder unos kilos era difícil, pero posible. Ahora parece que las reglas han cambiado por completo. Y tienes razón, las reglas sí han cambiado. Tu biología ha cambiado. Y las estrategias que funcionaban antes, la restricción calórica, el ejercicio aeróbico, saltarse comidas, ya no producen los mismos resultados porque el problema subyacente es completamente diferente al que existía antes. Hoy vamos a hablar de los 5 alimentos que tienen mecanismos de acción específicos sobre los cambios hormonales y metabólicos que produce la menopausia. No alimentos genéricamente saludables, alimentos que actúan directamente sobre los procesos que generan y mantienen la grasa abdominal menopáusica, y que tienen evidencia científica publicada en revistas de endocrinología y nutrición que respalda su eficacia. Pero antes de llegar a los alimentos, necesito contarte algo que prácticamente ningún profesional de salud explica con la claridad que merece. El error más común que cometen las mujeres durante la menopausia cuando intentan perder grasa abdominal. Un error que no solo no funciona, sino que en muchos casos empeora exactamente el problema que intenta resolver. Quédate hasta el final porque el 5º alimento de la lista es el que más sorprende a las personas cuando lo escuchan, y posiblemente es el que más impacto puede tener en tu situación específica. Primero necesitas entender por qué la grasa abdominal de la menopausia no responde de la misma manera que la grasa que se acumulaba antes, porque sin entender esto, ninguna estrategia alimentaria va a tener el sentido completo que necesita. Antes de la menopausia, el estrógeno juega un papel protector sobre la distribución de la grasa corporal. El estrógeno favorece el almacenamiento de grasa en las caderas y los muslos, lo que los médicos llaman distribución ginoide de la grasa. Una vez que los niveles de estrógeno caen de manera significativa, durante y después de la menopausia, esa protección desaparece. El cuerpo cambia la manera en que distribuye la grasa y comienza a depositar preferentemente en la zona abdominal, específicamente en la grasa visceral, que es la que rodea los órganos internos. Esta grasa visceral no es simplemente un problema estético. Es un tejido metabólicamente activo que produce sustancias inflamatorias, que eleva los triglicéridos, que aumenta la resistencia a la insulina, que contribuye a la hipertensión y que aumenta el riesgo cardiovascular de manera directa e independiente. Las mujeres posmenopáusicas tienen un riesgo cardiovascular significativamente mayor que las premenopáusicas de la misma edad, y la grasa visceral es uno de los factores que más contribuye a esa diferencia. Pero hay algo más que ocurre con la menopausia que la mayoría de personas no conecta con la grasa abdominal. El cortisol. Con la caída del estrógeno, el eje del estrés se vuelve más reactivo. Las mujeres en menopausia tienden a tener niveles de cortisol más elevados en respuesta a los estresores cotidianos. Y el cortisol, como ya sabemos, promueve específicamente el almacenamiento de grasa visceral abdominal. Degrada el músculo, que es el principal motor metabólico del cuerpo, y genera resistencia a la insulina. 3 mecanismos que se combinan para crear exactamente el perfil que tantas mujeres reconocen. Más grasa en la cintura, menos músculo visible y una dificultad creciente para controlar el peso con las mismas estrategias que antes funcionaban. Y aquí llegamos al error que cambia todo.
el que comete la mayoría de mujeres durante la menopausia cuando decide que tiene que hacer algo con su peso. Reducir drásticamente las calorías. La restricción calórica severa sin atención específica a la proteína y al músculo es exactamente lo que menos necesita un organismo que ya está perdiendo masa muscular por los cambios hormonales de la menopausia. Cuando reduces las calorías de manera significativa, sin proteger el músculo, el cuerpo entra en un estado de escasez que eleva el cortisol de manera adicional. El cortisol degrada más músculo para convertirlo en glucosa. Menos músculo significa metabolismo basal más lento, y el cuerpo, en respuesta a la escasez percibida, aumenta la eficiencia en el almacenamiento de grasa, especialmente grasa visceral. El resultado es lo que prácticamente todas las mujeres en menopausia que han hecho dietas restrictivas reconocen. Pierdo algo de peso, pero la barriga no se va, y cuando dejo la dieta, recupero el peso y se concentra en el abdomen. La estrategia correcta no es comer menos, es comer de manera diferente, con alimentos que actúen sobre los mecanismos específicos que generan la grasa abdominal menopáusica. Vamos ahora a los 5 alimentos, y voy a explicarte no solo cuáles son, sino exactamente por qué funcionan y cómo incorporarlos de manera práctica en tu alimentación cotidiana. El primer alimento es el salmón y en general el pescado azul, caballa, sardinas, trucha, anchoas. Y la razón tiene todo que ver con los ácidos grasos omega 3 que contiene. Los omega 3 tienen efectos documentados sobre la inflamación crónica, que es la base metabólica de la acumulación de grasa visceral, pero hay algo más específico y más relevante para la menopausia. Los omega 3 tienen efectos sobre la sensibilidad a la insulina y sobre los niveles de cortisol, que son directamente relevantes para los dos mecanismos que más contribuyen a la grasa abdominal posmenopáusica. Un estudio publicado en el International Journal of Obesity encontró que la combinación de ejercicio moderado con suplementación de omega 3 produjo reducciones más significativas en la grasa abdominal que el ejercicio solo o la suplementación sola. Los investigadores atribuyeron este efecto adicional a la capacidad de los omega 3 para mejorar la oxidación de las grasas en las células musculares y para reducir los marcadores inflamatorios que favorecen el almacenamiento de grasa visceral. La dosis que aparece en la investigación como efectiva es de al menos 2 gramos de EPA y DHA combinados al día, que corresponde aproximadamente a 2 o 3 porciones de pescado azul por semana. El salmón salvaje, la caballa y las sardinas son las fuentes más concentradas y más accesibles. El segundo alimento es el huevo, y este es el que más sorprende a personas que han crecido con la creencia de que el huevo sube el colesterol y que deben evitarlo. La investigación de los últimos 20 años ha revisado completamente esa creencia. El huevo es una de las fuentes de proteína más completas y más biodisponibles que existen. Y la proteína es el nutriente más crítico para preservar la masa muscular durante la menopausia. Pero el huevo tiene algo adicional que lo hace especialmente relevante para la grasa abdominal menopáusica. Contiene colina, un nutriente del que la mayoría de personas no ha escuchado hablar y que juega un papel fundamental en el metabolismo hepático de las grasas. La colina es necesaria para que el hígado pueda exportar las grasas que recibe en lugar de acumularlas. Una deficiencia de colina favorece la acumulación de grasa en el hígado, lo que a su vez contribuye a la resistencia a la insulina y al perfil metabólico que promueve la grasa visceral. El huevo entero, incluyendo la yema, donde se concentra la colina, 2 a 3 veces por semana, o incluso a diario en personas sin indicación médica específica de restricción, es una de las intervenciones nutricionales más sencillas y más efectivas para apoyar el metabolismo hepático de las grasas,
y preservar la masa muscular durante la menopausia. Si tu médico te ha indicado alguna restricción de huevo por una condición específica, mantén esa indicación. Habla con él sobre la evidencia más reciente si tienes dudas. El tercer alimento es el aguacate, y la razón va más allá de las grasas saludables que todos conocen. El aguacate es una de las fuentes alimentarias más ricas en potasio que existen. Más rico que el plátano, contrariamente a lo que la mayoría de personas cree. Y el potasio es un mineral crítico para el equilibrio del sodio en el organismo, para la función vascular y para el control de la presión arterial. Pero lo que hace al aguacate especialmente relevante para la grasa abdominal menopáusica es su contenido de fibra soluble, específicamente el tipo llamado beta-glucano, y su efecto sobre la saciedad y la regulación postprandial de la glucosa. La fibra soluble del aguacate forma un gel en el intestino que ralentiza la absorción de los carbohidratos de la comida, reduciendo el pico de glucosa e insulina postprandial. Y como ya hemos establecido, la reducción del estímulo de insulina es fundamental para reducir la señal de almacenamiento de grasa visceral. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition encontró que el consumo regular de aguacate se asoció con una distribución de grasa corporal más favorable en mujeres, específicamente con una reducción de la grasa visceral abdominal comparado con el grupo control que no lo consumía. El mecanismo propuesto incluía tanto los efectos de la fibra sobre la glucemia como los efectos antiinflamatorios de las grasas monoinsaturadas sobre el tejido adiposo visceral. Medio aguacate al día, añadido a ensaladas, a tostadas de pan integral o simplemente como acompañamiento de proteína, es una cantidad que combina efectividad con practicidad. El cuarto alimento es el que tiene el efecto más directo sobre el cortisol y el estrés oxidativo, que son dos de los impulsores más potentes de la grasa abdominal posmenopáusica. Y este alimento es el chocolate negro, con al menos un 70% de cacao. El cacao contiene flavonoides, específicamente epicatequinas y procianidinas, que tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes documentados. Pero lo más relevante para la grasa abdominal menopáusica es su efecto sobre el cortisol. Estudios publicados en el Journal of Proteome Research encontraron que el consumo regular de chocolate negro moderó de manera significativa la respuesta del cortisol al estrés en participantes con alto nivel de estrés percibido. Una reducción en la respuesta del cortisol al estrés cotidiano es directamente relevante para la acumulación de grasa visceral en mujeres posmenopáusicas. El chocolate negro con alto porcentaje de cacao también tiene efectos documentados sobre la presión arterial a través de la mejora de la función endotelial. Para mujeres posmenopáusicas con hipertensión, que representan un porcentaje significativo de esta población, esta propiedad adicional lo convierte en un alimento doblemente relevante. La cantidad que aparece en la investigación como efectiva es pequeña, entre 20 y 40 gramos al día de chocolate con al menos 70% de cacao es suficiente para obtener beneficios. Más de esa cantidad aporta calorías que pueden contrarrestar los beneficios. La calidad importa. Cuanto mayor el porcentaje de cacao, menor el contenido de azúcar y mayor la concentración de flavonoides activos. Y llegamos al quinto alimento, el que más sorprende a las personas, y el que considero más subestimado en la conversación sobre grasa abdominal y menopausia. Las legumbres, lentejas, garbanzos, alubias, edamame. Sé lo que estás pensando. Las legumbres no parecen un alimento especialmente excitante en el contexto de la pérdida de grasa abdominal. Pero cuando entiendes lo que hacen específicamente en el organismo de una mujer posmenopáusica, la perspectiva cambia completamente. Las legumbres son la combinación más efectiva disponible en la alimentación cotidiana de proteína vegetal.
de calidad más fibra soluble, más carbohidratos de absorción muy lenta. Esa combinación produce una serie de efectos metabólicos que son exactamente lo que necesita una mujer en menopausia. El índice glucémico de las legumbres es extraordinariamente bajo. Su consumo produce los picos de glucosa e insulina más bajos de cualquier fuente de carbohidrato disponible, lo que reduce la señal de almacenamiento de grasa de manera sostenida a lo largo del día. Su contenido de proteína vegetal contribuye a la preservación de la masa muscular, sin la carga de grasa saturada de muchas proteínas animales. Y su fibra soluble alimenta el microbioma intestinal de maneras que tienen efectos documentados sobre la regulación del peso corporal y sobre la inflamación sistémica. Pero hay algo más específico para la menopausia. Las legumbres, especialmente la soja en forma de edamame o de tofu no procesado, contienen fitoestrógenos, isoflavonas que tienen una actividad estrogénica suave en el organismo. No reemplazan al estrógeno de manera significativa para el tratamiento de los síntomas menopáusicos severos, pero pueden tener un efecto modulador suave sobre los receptores de estrógeno en los tejidos, que es clínicamente relevante para la distribución de la grasa corporal en mujeres posmenopáusicas. Media taza a una taza de legumbres al día, en ensaladas, en sopas, en guisos o en cualquier forma que se integre naturalmente en tu cocina habitual, es la cantidad que aparece de manera consistente en la investigación como asociada a beneficios metabólicos en mujeres posmenopáusicas. Vamos a cerrar con lo más importante. La grasa abdominal de la menopausia no es una consecuencia inevitable del envejecimiento que debe aceptarse sin más. Es el resultado de cambios hormonales específicos que alteran la distribución de la grasa, elevan el cortisol, reducen la masa muscular y aumentan la resistencia a la insulina. Y esos mecanismos pueden ser influenciados de manera significativa con elecciones alimentarias que actúen directamente sobre ellos. Los 5 alimentos que hemos visto hoy actúan de manera sinérgica sobre esos mecanismos. El pescado azul reduce la inflamación y mejora la sensibilidad a la insulina. El huevo aporta proteína completa y colina para el metabolismo hepático de las grasas. El aguacate regula la glucemia postprandial y aporta potasio para la salud vascular. El chocolate negro con alto porcentaje de cacao modula el cortisol y la inflamación. Y las legumbres mantienen estable la glucosa durante horas, aportan proteína vegetal y tienen un efecto modulador suave sobre los receptores de estrógeno. El error más importante que debes evitar es seguir aplicando las mismas estrategias de restricción calórica que no funcionaron en la menopausia. Comer menos no es la respuesta cuando el problema es hormonal y metabólico. Comer de manera diferente, con alimentos que actúen sobre los mecanismos específicos de la menopausia, es la estrategia que tiene respaldo en la investigación actual. Si tienes hipertensión, diabetes o tomas medicación de manera regular, habla con tu médico antes de hacer cambios significativos en tu alimentación. Cada situación clínica es diferente y lo que es óptimo para la mayoría puede requerir ajuste en casos específicos. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 5 alimentos ya forma parte de tu dieta habitual y cuál te resultó más sorprendente. Leo todos los mensajes y son mi mejor guía para seguir creando contenido que realmente sirva a las personas que nos acompañan. Dale me gusta si este video te dio una perspectiva nueva sobre por qué la grasa abdominal de la menopausia no responde como antes y qué puedes hacer de manera específica para cambiar eso. Y compártelo con alguna amiga o familiar que esté pasando por este momento y que merezca tener acceso a esta información.